Hola, buenos días. Yo creo que ya es momento de iniciar. Si alguien más entra al curso, pues que se vaya incorporando, ¿no? Con todos los demás. Antes que nada, gracias por estar con nosotros. Qué agradable que nos acompañen en este tema. Yo sé que han estado en otros cursos de reformas fiscales. Sin embargo, en este caso específico nos queremos enfocar a lo que es el área de hidrocarburos y petrolíferos, ya que la situación o las sanciones o las formas de la autoridad fiscalizar este año pues cada vez son más difíciles, ¿no? Sin embargo, si existen personas de otra área, gracias por acompañarnos. Créanme que les va a servir el curso ya que de alguna manera los afecta al ser adquirentes de productos de combustibles. ¿Ok? Iniciamos. Permítanme. Pero si es alguna duda, algún comentario, a favor de levantar la mano y con gusto les abrimos el micrófono para que lo extiendan. Igual lo pueden poner en el chat y haremos la respuesta lo antes posible. Déjenme revisar un poco. Bueno, como ustedes saben, desde que está nuestro actual gobierno se ha tratado de evitar el huachicoleo. Por lo tanto, se han establecido medidas cada vez más duras a este gremio, ¿no? El 12 de noviembre del 2021 se publica el decreto en el Diario Oficial de la Federación, donde ya se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materias de ley del ISR, de IVA, de IEPS y de código en otros ordenamientos. Sin embargo, los cambios más relevantes los vamos a hablar de hidrocarburos y petrolíferos, que son los siguientes, ¿no? Establecen medidas para combatir el mercado de hidrocarburos y petrolíferos. Ok. Bueno, continuamos. Les decía que la reforma establece ciertos cambios en materia de hidrocarburos. En principio, combatir el mercado ilícito. Segundo, establecer reglas en el caso de importación de combustibles automotrices. Y en este mismo caso de combustibles automotrices, ¿cuáles son las cuotas aplicables cuando se ha emitido el pago del impuesto? Recordar las obligaciones en materia de contabilidad de controles volumétricos. Establecer los parámetros para la determinación presuntiva en el caso del sector hidrocarburos, infracciones y multas relacionadas con controles volumétricos y en un dado caso hasta la sanción penal quienes no cuenten con controles volumétricos. Les reitero, si tuvieran alguna duda y quieren levantar la mano, con gusto pueden abrir sus micrófonos. ¿Ok? Y les decía que por último establece también la presunción de contrabando en el caso de petrolíferos e hidrocarburos y cuáles serían esas sanciones, ¿no? Ok, como ustedes saben, la ley de hidrocarburos establece como obligación tener permisos expedidos por la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, y tratándose de importaciones, dicho permiso es expedido por la Secretaría de Energía. Entonces dice la autoridad, ¿cómo combato el mercado ilícito de hidrocarburos? Bueno, estableciendo una nueva obligación para los adquirentes del combustible, por lo que reforma el artículo 27, fracción tercera, segundo párrafo de la ley del ISR, y adiciona a la obligación que ya teníamos de emitir, de adquirir un combustible mediante un CFDI y pagar con transferencia o cheque nominativo, pues que el comprobante fiscal conste la información del permiso vigente. Es pedido en los términos de la ley de hidrocarburos del proveedor de combustible y que en su caso dicho permiso no se encuentra suspendido. Es decir, que ahora todos los adquirentes de combustible no nada más tienen la obligación de tener un CFDI, de realizar el pago con transferencia o cheque nominativo sin importar el monto, sino que adicional tienen que vigilar que ese CFDI conste el permiso vigente por parte de lo que ya dijimos, de la Comisión Reguladora de Energía y de la Secretaría de Energía. Eso también va para ustedes como estaciones de servicios, también tienen que vigilar que sus comprobantes tengan esos requisitos, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, un trabajo extra, porque cada comprobante que tengamos nosotros de combustible
tendremos que estar revisando en la CRE, donde existe un apartado especial, si la estación de servicios donde ustedes están adquiriendo el bien está vigente y no se encuentra suspendido. Caso contrario, ese CFDI pues sería no deducible y obviamente el IVA no acreditable. Pasando a lo que se refiere a la importación de combustibles, la autoridad se ha dado cuenta que al importar los contribuyentes lo hacen a través de una fracción arancelaria distinta a la que les corresponde. Por lo tanto, como una medida de prevención, dice la autoridad, ok, ¿quieres evadir el impuesto? Sobre todo lo que se refiere a IEPS, voy a adicionar, o se adicionó, mejor dicho, el quinto párrafo, inciso D, fracción primera del artículo 2 de la ley del IEPS, que establece lo siguiente, que te dice que en la enajenación o en su caso importación de los combustibles automotrices, la autoridad aduanera o fiscal en el ejercicio de sus facultades de comprobación detecte que por las características de la mercancía que se introduce al territorio nacional, esta corresponde a combustibles automotrices respecto de los cuales se ha omitido el pago del impuesto total o parcial, se le aplique la cuota que le corresponda según el tipo de combustibles. Es decir, que si la autoridad, a través de sus facultades, observa que se aplicó una tasa diferente a la que les correspondía, pues dice, ok, te voy a aplicar la que realmente te corresponde, sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales que te van a proceder. Pero ¿cuál es la situación? Bueno, que en esos casos se adiciona el octavo párrafo del artículo 5 de la misma propia ley del IEPS. ¿Y qué señala este párrafo? Bueno, que se aplicarán las cuotas, pero no tendrás derecho a disminución alguna. Es decir, que si una vez que detectaron que omitiste el pago de un impuesto, tendrás que pagarlo con la tasa que te corresponda y no tendrás derecho ni a acreditamientos, ni compensaciones, ni nada. Nada que, según ellos, puede incentivar o apoyar las conductas antijurídicas. Si tienen una duda, por favor me pueden interrumpir, ¿no? En cualquier momento. Aquí estamos tratando de hacerle una charla para que sea más digerible para ustedes y más amena, ¿no? Bueno, continuamos. Les decía que los cambios en materia de contabilidad de controles volumétricos se reforma el artículo 28, fracción primera y apartado B del Código Fiscal. ¿Cuál es el primer punto? Bueno, eliminan la figura de autorización de proveedores autorizados. ¿Qué pasaba? Desde el 2018, en el mismo artículo 28, establecieron la existencia de proveedores autorizados, los cuales tenían que estar publicados en el portal del SAT. Sin embargo, esos proveedores autorizados para emitir programas y equipos de controles volumétricos jamás se publicaron. Todos los años estuvimos esperando la publicación o el listado de los mismos para saber quiénes iban a ser los proveedores que pudieran emitir esos sistemas a las estaciones de servicios o a cualquier involucrado en el área de hidrocarburos y petrolíferos. Como bien no se pudo realizar, desconocemos los motivos, eliminan la figura y ya no hay proveedores autorizados. Pueden continuar con sus mismos proveedores, sin embargo, tienen que estar regulados con todo lo que establecen las disposiciones y que cumplan los requisitos en cuanto a sistemas y programas, ¿no? En este mismo artículo 28 se ratifica la correcta operación y funcionamiento de los equipos y programas informáticos, es decir, como les decía, no tenemos unos proveedores autorizados, pero no nos eximen de que nuestros sistemas sean los adecuados, ¿vale? También reitera que se deben de contar con certificados que acreditan la correcta operación y funcionamiento de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos. Estos certificados y sus requisitos o características serán publicadas en la resolución miscelánea, los cuales tampoco se han publicado. En cuanto tengamos esos datos, pues se los haremos llegar para que ustedes ya cuenten con sus certificados conforme a las disposiciones fiscales, ¿no? Licenciada Claudia. Mande, dígame. Oiga, ahí no se refiere también en cuestiones de los dispensarios, en la parte esa, no, en esa certificación no te habla de eso, no se está refiriendo también a eso, o nada más a lo que es.
porque dice sistemas informáticos, algo así dice, programas informáticos, entonces ahí no sé, es nada más referencia a lo de controles volumétricos o también tiene que ver con los dispensarios. Va junto con dispensarios, Jesús. Okay. ¿Por qué? Porque acordémonos que controles volumétricos es todo un equipo, ¿no? O sea, va ligado sus dispensarios en las entradas y las salidas, entonces vendría siendo certificados de todo lo que es controles volumétricos, en este caso incluyendo los dispensarios. Okay. Así es. ¿Okay? Muy bien, gracias. Venga. También reitera la emisión de los dictámenes que determinen qué tipo de hidrocarburo petrolífero, donde se determina el tipo de hidrocarburo o petrolíferos. Esos dictámenes también, al igual que los certificados, se establecerán sus reglas y procedimientos a través de resolución miscelánea. Hasta el momento tampoco se han publicado. Estamos al pendiente de ellos y cuando los tengamos, pues se les hará saber. ¿Okay? Y establece nuevamente la obligación de generar reportes mensuales y diarios de controles volumétricos. Dichos reportes ustedes ya los tienen. De hecho, la mayoría ya los está subiendo al portal del SAT. Entonces, en ese punto creo que es el que estamos al día todos. ¿Ok? Avanzamos. Por favor. Ok, derivado de todo lo anterior, nuestra recomendación es que se lleven bitácoras externas a controles volumétricos para poder regular o cuidar que los controles volumétricos estén correctos. ¿Qué pasa? Es cierto que debemos de tener un sistema de controles volumétricos con todas las características que nos señalan las autoridades. Sin embargo, existen ciertas operaciones que controles volumétricos no va a poder controlar. Como es el caso de consumos internos, como es el caso de la volatilidad del producto y cualquier otra situación que se pueda llegar a presentar, una devolución, una cancelación, una mercancía que llegó incompleta. Entonces, recomendamos que se tengan bitácoras externas para que en caso de que la autoridad requiera controles volumétricos y señale que existe alguna diferencia, ustedes la puedan aclarar directamente con sus propios controles y la documentación que pues conlleva esas aclaraciones, ¿no? Entonces es muy importante que consideren esta bitácora, que sabemos que es un trabajo extra, pero que definitivamente los puede salvar de alguna diferencia con la autoridad. ¿Seguimos? Bueno, hasta ahí no queda ninguna duda de lo que es las obligaciones de contabilidad. Avanzamos entonces. Este punto ya es diferente, habla acerca de la presuntiva. ¿Qué es la presuntiva? Bueno, es una función para dar certeza y simplicidad tributaria, es decir, la autoridad señala en qué momento el contribuyente dejó de declarar un ingreso y establece algunas reformas en los artículos 56, fracción séptima, 58, fracción primera y 60, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación, que ahorita los vamos a ver más adelante. Bueno, respecto al artículo 56, fracción séptima del Código Fiscal de la Federación, establece los procedimientos para la determinación presuntiva. En este artículo plantea estimar ingresos no declarados dependiendo de la zona donde se ubique la estación de servicios. También de acuerdo al número de mangueras con la que cuente dicha estación, y la capacidad estándar para los tanques que se tienen en dicha estación. ¿Qué dice la autoridad? Bueno, que a menor urbanización, menor rotación de inventarios. En cambio, una urbanización más elevada, pues obviamente la rotación de inventario es más elevada. ¿Sale? Para determinar los ingresos y se desconozca el CFDI o la operación, se tomará como precio el promedio que publique la Comisión Reguladora de Energía, la CRE. Bueno, seguimos. Ok, en la lámina anterior hablábamos en qué momentos se van a determinar ingresos no declarados de manera presuntiva por parte de la autoridad. Y en esta lámina hacemos referencia a que la autoridad te dice que pueden existir pruebas en contrario. El contribuyente podrá establecer que lo que dice la autoridad es de manera incorrecta por medio de un dictamen pericial, ¿sí? Dicho dictamen pericial detallará los litros vendidos asociados a los registros de volúmenes que provengan de sus equipos y programas informáticos.
y de sus registros contables. Es por eso que yo les decía y les reitero el beneficio de llevar una bitácora externa, ¿no? Que señale cualquier diferencia en controles volumétricos sea aclarada de manera inmediata con la documentación soporte. Seguimos. ¿Ok? Otro artículo que se reforma es el 58, fracción primera del Código Fiscal, y si aquí es donde se determina el coeficiente para determinar la utilidad fiscal presuntiva de los ingresos brutos declarados o determinados presuntivamente. En el artículo anterior hablábamos de cómo se determinaban los ingresos no declarados, y en este artículo señala cuál es el porcentaje o coeficiente para determinar una utilidad fiscal sobre los mismos. Este artículo ya estaba, solamente que hacía referencia al 6% en materia de hidrocarburos. ¿Cuál es la reforma? Bueno, que hace una separación, deja el 6% en materia de hidrocarburos, pero exceptúa el gas licuado y exceptúa las estaciones de servicios, manifestando que en el caso de gas licuado, el coeficiente de utilidad para determinar la utilidad bruta sería del 38%. Si se fijan, es una diferencia muy elevada. Del 6 se van al 38%, quiere decir que generarían una utilidad mucho más grande y por lo tanto un impuesto más elevado. Y en el caso de las estaciones de servicios, que creo que son de la mayoría que nos acompañan, se eleva del 6% al 15%, casi, más del doble, lo que generaría un impuesto de la misma magnitud, más del doble, ¿no? Si se fijan, la autoridad está siendo cada vez más dura con este gremio y están haciendo afectados todos, independientemente de aquellos que sabemos que llevan bien las cosas, que no están dentro del huachicoleo, pero bueno, la autoridad establece cada vez más restricciones y más penas duras a este tipo de actividades. Seguimos, ¿no? También se reforma el artículo 60 en su cuarto párrafo del código y te dice que también existirá una enajenación no declarada cuando existan faltantes en el inventario, que ese también ya venía, pero te habla de que cuando existan diferencias entre los registros de recepción de controles volumétricos, ya estamos hablando de controles volumétricos, y el registro de entrega de sus proveedores. ¿Cuáles son las infracciones y multas? Bueno, también han reformado el artículo 81, fracción 25, con las infracciones, y el artículo 82, fracción 25, con las multas del Código Fiscal de la Federación, para sancionar de la siguiente manera. ¿Listo? Bueno, si no se da cumplimiento a lo que establece el artículo 28, fracción primera del Código Fiscal, se considerarán que infringen en las siguientes infracciones, que son no contar con dictamen, donde se determina el tipo de hidrocarburo o petrolífero de que se trate, el poder calorífico del gas natural y el octanaje en el caso de gasolinas, o no contar con el certificado que acredite la correcta operación y funcionamiento de los equipos. Entonces, si no se cuenta con el dictamen y no se cuenta con el certificado, ya estamos en una infracción. Otro es el caso de que no se registren en los controles volumétricos, en que se registren en los controles volumétricos un tipo de hidrocarburo petrolífero que difiera de aquel que realmente corresponda y que sea detectado y determinado por el SAT en el ejercicio de sus facultades o del señalado en los comprobantes fiscales. Tratándose de gasolina, registrar en los controles volumétricos un octanaje que difiera de aquel que realmente corresponda y que sea detectado y determinado por el SAT en el ejercicio de sus facultades. De igual manera, quiere decir que si nosotros estamos señalando en controles volumétricos un producto diferente al que realmente estamos adquiriendo, pues ya caemos en otra infracción. ¿Seguimos? Este punto yo creo que es de los más importantes. La mayoría cumple con esta disposición. Sin embargo, algunos consideran que no caen en el supuesto y no se han llevado los equipos y programas informáticos de controles volumétricos.
Sin embargo, la autoridad ya ha detectado quiénes son y en sus obligaciones fiscales los señala como tal. Yo los invito a que revisen sus obligaciones fiscales y si la autoridad los tiene señalado como obligados a controles volumétricos, de una vez hagan todo lo posible por llevarlos a cabo, ya que de no contar con los programas estamos cayendo en infracciones, ¿no? Y más adelante, pues vamos a ver las sanciones, que cada vez son más fuertes, ¿no? Entonces, continúo con el inciso C, que habla de no contar con equipos y programas informáticos de controles volumétricos o no los mantengan en la operación. El inciso D nos habla de no contar con controles volumétricos ya específicamente, ¿no? O que estos se alteren, inutilicen o se destruyen. Seguimos. ¿Alguna duda aquí respecto a este tema? Aquí sí sería muy importante que todos cuenten con controles volumétricos y si existe alguna duda, estamos en toda la disposición de apoyarlos. Ok, parece que no, todos seguimos, sigan por favor. Bueno, otra de las infracciones en la que podemos caer es no enviar al SAT los reportes de información a que se refiere el artículo 28, fracción primera, apartado de este código. ¿Cuáles son? Bueno, los que señalábamos hace rato, los reportes mensuales y los reportes diarios. ¿Okay? Entonces, si no se envían al SAT, caemos en una infracción. Y en el inciso F dice, no enviar al SAT los reportes de la información en la periodicidad establecida en el artículo 28. O sea, no nada más caigo en una infracción por no presentarlos, caigo en una infracción por no presentarlos en tiempo. Es decir, que si yo los presento días posteriores a mi obligación, también ya caigo en una infracción. En el inciso C, habla de enviar al SAT los reportes de información, pero de forma incompleta, con errores o en forma distinta a lo señalado por el artículo 28. Es muy importante aquí revisar sus reportes, los cuales ya se están enviando por el portal del SAT y que coincidan completamente con la información que señala su contabilidad y sus sistemas informáticos. Reitero, van a decir que cómo les comento esto, pero sería muy importante que lo revisaran con su bitácora externa, ¿no? Para comparar que lo que se está enviando al SAT corresponda realmente a sus operaciones. El siguiente inciso, que es el H, dice que también caemos en una infracción cuando por no generar o conservar los reportes de información a que se refiere el artículo 28, los que ya estamos diciendo, reportes diarios y reportes mensuales. ¿Seguimos, ¿no? Bueno, aquí está la parte más difícil. Ahorita estábamos hablando de cuáles eran las infracciones en las que caíamos. Bueno, ahorita ya vamos a hablar de las multas relacionadas a dichas infracciones, las cuales no son pequeñas. Si ustedes pueden ver ahí los montos, van desde 35,000 pesos hasta 5 millones, ¿vale? Por ejemplo, en el inciso A, la mínima sería de 35,000 pesos a 61,500. ¿En qué caso sería eso? Nos regresamos tantito, Iván. Regresamos un poquito más. Regresamos. Se refiere a no contar con el dictamen o con el certificado. ¿Se fijan? Es una cantidad o una multa mínima comparada, obviamente, con las otras. Sin embargo, ya estamos hablando de 65,000 pesos por no contar con estas dos obligaciones del Código Fiscal, ¿vale? El inciso B nos habla acerca de registrar controles volumétricos. Seguimos, Iván. Y el C y el D por no contar con los equipos informáticos y no contar con los controles volumétricos. Nos vamos a aprender muy bien esos incisos porque ahorita vamos a ver las multas, sobre todo en el C, de no contar con equipos y programas informáticos, y el D, de no contar con controles volumétricos. ¿Seguimos, Iván? ¿Más? Ok. Si nos vamos a ir al C, que dijimos que lo íbamos a recordar, era no contar con sistemas
informáticos que va desde la multa de 2 millones a 3 millones, ¿sale? Pero no solo eso, también puede existir una clausura del establecimiento por un plazo de 1 a 3 meses. ¿Ok? Ahora, en el caso de no contar con controles volumétricos, la multa va de 3 millones a 5 millones, ¿vale? Y además, puede ser la clausura del establecimiento por un plazo de 3 a 6 meses. Entonces, no estamos hablando de algo fácil, de algo barato, y sobre todo la de la suspensión del establecimiento, que pues eso generaría no obtener ingresos en ese periodo. Seguimos, ¿verdad? Ok. También existe de 35 a 61 mil pesos por los reportes informáticos que nos envíen, de 35 a 61,500 cuando se envíen de manera extemporánea, y de 35 a 61 cuando se envíen con algún error dentro de los sistemas. ¿Seguimos, Iván? Ok. Estos estamos hablando de montos sobre multas de infracciones que ahorita señalamos. Pero adicional, como les dije desde un principio, la autoridad está siendo cada vez más y más dura con este gremio. Existen ahora sanciones penales para aquellos contribuyentes que no cuenten con controles volumétricos en materia de hidrocarburos y petrolíferos o estos los alteren. Por lo que reforman el artículo 111 bis del código, ¿no? Seguimos. Bueno, ¿cuáles son estas sanciones? Bueno, se impondrán penas de prisión de 3 a 8 años a quienes caigan en los siguientes supuestos. Fracción primera dice que no cuenten con controles volumétricos de estos productos o contando con ellos los alteren, inutilicen o los destruyen. Quienes no cuenten con los equipos y programas informáticos para llevar los controles volumétricos o contando con estos, no los tengan en operación en todo momento, los alteren, inutilicen o destruyan. El tercero dice que no cuenten con los certificados que acreditan la correcta operación y funcionamiento de equipos y programas informáticos para llevar los controles volumétricos o, como señala anteriormente, los alteren o falsifiquen. El siguiente punto es proporcionar a la autoridad registros falsos, incompletos o inexactos. Y el quinto dice que cuenten con cualquier sistema o programa instalado cuya finalidad altere los registros de volumen. Sabemos que eso no existe, pero aquí lo está señalando la autoridad y las sanciones, como ya dijimos, es una pena de prisión de 3 a 8 años. Y no nada más eso. Seguimos, Iván. Dice que en caso de dar efectos fiscales a los comprobantes fiscales emitidos por empresas que realizan operaciones simuladas, la adquisición de combustibles con la finalidad de atacar la adquisición de combustibles de procedencia ilícita, también caen en los 3 a 8 años de prisión. Bueno, en ese mismo artículo 111 bis se adiciona el segundo párrafo y la amplían la sanción de pena de prisión. Ya no es de 3 a 8 años, ahora se habla también de una sanción de 6 a 12 años a quienes se adquieren hidrocarburos de procedencia ilícita y se considerará de procedencia ilícita cuando caigan en los siguientes supuestos. Son 3 los que vamos a ver. Número 1, existe una diferencia de más del 1% tratándose de hidrocarburos y petrolíferos líquidos o 3% tratándose de hidrocarburos y petrolíferos gaseosos. Esto conforme al volumen final en un mes de calendario. Vamos viendo cómo sería la fórmula, ¿no? Seguimos. ¿Qué va a hacer la autoridad? Bueno, va a comparar el volumen final de un mes de calendario. ¿Cómo lo determinan? Bueno, van a verificar el volumen inicial del producto más las recepciones del producto menos la entrega del producto y esto determinará un volumen final de sus sistemas de controles volumétricos. Lo van a comparar contra el volumen final de tanque medido por cada producto de cada instalación.
Es decir, van a comparar sus controles volumétricos con lo que físicamente tienen en los tanques. ¿Ok? Si derivado de esto, ¿no regresamos, Iván? Si derivado de esto existe una diferencia del 1% entre esos dos conceptos, tratándose de hidrocarburos y petrolíferos líquidos, o del 3% de hidrocarburos o petrolíferos gaseosos, se considera que su inventario viene de procedencia ilícita. Es decir, le compraste a alguien que no cumplía con las obligaciones, el mencionado huachicoleo, y por lo tanto te voy a dar una pena de prisión de 6 a 12 años. ¿Okay? Por eso es muy importante, repito y reitero, aunque sea muy enfadosa, en llevar sus controles y sus bitácoras externas para aclarar cualquier diferencia. Seguimos. Otra manera de considerar que efectivamente pueden ser de procedencia ilícita es una comparación de litros vendidos. ¿Qué van a comparar? Bueno, van a comparar los litros de entrega o entrada, perdón, litros de entrega o de salidas o ventas que se manifiesten en sus controles volumétricos contra los CFDIs de ventas. Si los litros traen una diferencia del 1.5% tratándose de hidrocarburos y petrolíferos líquidos o de 3% tratándose de hidrocarburos y petrolíferos gaseosos, también considera que esa diferencia fue de procedencia ilícita. Entonces, hay que cuidar, le repito, sus entradas, sus salidas y su inventario final de controles volumétricos contra su contabilidad y obviamente contra su bitácora externa para realizar cualquier aclaración. Y por último, otra manera, otra comparabilidad que va a hacer la autoridad para considerar si su producto es de manera ilícita o no, es un comparativo entre los productos de entregas, pero de compras o entradas a su sistema de controles volumétricos, contra el CFDI de compra o pedimentos de importación. También van a considerar en este punto la capacidad de los tanques y existencia en controles volumétricos. Es decir, si la capacidad de mi tanque son de 10 millones y estoy comprando 15 millones, bueno, esa diferencia, ¿cómo la adquiriste? Bueno, ellos van a señalar que fue de procedencia ilícita y la estás vendiendo por otra manera, ¿no? Entonces, también de esa comparación van a verificar que si existe una diferencia del 1.5% tratándose de hidrocarburos y petrolíferos líquidos o de 3% tratándose de hidrocarburos y petrolíferos gaseosos, pues se genera una mercancía de procedencia ilícita. Esto realmente viene a hacer que los gasolineros tengan mayores controles, mayores resguardos de documentación, de sus CFDIs, de sus programas informáticos, de todo. Porque ya estamos viendo que estamos hablando de una cantidad importante, ¿no? Seguimos, Iván. Bueno, la autoridad señala ahora, sobre todo en el área o en el sector de hidrocarburos y petrolíferos, que existe una presunción de contrabando, repito, tratando de evitar el huachicoleo, y reforman el artículo 103, fracción 20 del Código Fiscal de la Federación, que dice lo siguiente, dice, que declaren exactamente la descripción o clasificación arancelaria de la mercancía, cuando con ello se omite el pago de contribuciones y cuotas compensatorias. En este caso se está refiriendo más que nada a la importación del producto, ¿no? Se dice que salvo que cuando el agente o la agencia aduanal hubiese cumplido estrictamente con todas las obligaciones que les imponen las normas de materia aduanera y de comercio exterior. Dicha salvedad no será procedente cuando la contribución omitida sea el impuesto especial sobre producción y servicios, mejor conocido como IEPS, aplicables a los que se refiere la fracción, el artículo 2, fracción primera, inciso B de la propia ley. Y esa omisión de referido impuesto debido a la inobservancia de lo dispuesto en el artículo 54 y 162 de la ley aduanera. ¿Okay? Caerías en ese supuesto cuando describas inexactamente o clasifiques de manera diferente el producto que estás importando con esas excepciones.
Cuando se trasladen bienes o mercancías por cualquier medio en territorio nacional sin el CFDI de tipo de ingreso y sin el complemento de carta aporte. Acordémonos que ahora para el 2021 ya todos debemos estar utilizando el complemento de carta aporte, ¿ok? Con el cierto beneficio de que si me equivoco en este mes me lo va a perdonar la autoridad, pero próximamente eso ya sería otra infracción, que cualquier complemento de carta aporte que lleve un dato mal, pues generaría una multa o otras sanciones, ¿no? U otras sanciones. ¿Okay? También se considera contrabando cuando el traslado se trata de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos sin el CFDI de tipo ingreso o tipo de traslado. Aquí ya no te habla el nacional, puede ser al extranjero, ¿sale? Y que este CFDI no se le incorpore la carta aporte ni el complemento de comprobantes, ni los complementos en el caso de hidrocarburos. Ok. ¿Cuáles serían las sanciones de lo que acabamos de platicar ahorita? Como dijimos anteriormente, los mencionados son como delitos de contrabando y las sanciones serían las siguientes. La cancelación definitiva del padrón de importadores, ¿okay? Y en un dado caso, impedidos para volver a realizar importaciones. En el caso de los despachos aduaneros, puede ser hasta la cancelación de la patente del agente aduanal. Entonces, las sanciones, sobre todo en el caso del agente aduanal, lo tiene que pensar, porque en un dado caso, no nada más es el contribuyente que importa el bien, sino la agente aduanal que perdería todos sus beneficios. Entonces, con eso la autoridad está restringiendo un poquito, en el caso de la importación de mercancía, lo que normalmente estaban haciendo los contribuyentes, ¿no? ¿Seguimos, Dios? Bueno, eso es en el caso de obligaciones, sanciones, infracciones de Código Fiscal de la Federación, ley del ISR, y no sé si tengan alguna duda en esos puntos que quieran, que deseen que se aclare. Ok, parece ser que todo quedó muy claro, o luego me hacen una llamadita y lo resolvemos. Okay. Vamos a continuar con CFDI en materia de hidrocarburos y petrolíferos. Como ustedes saben, también para este 2022 se realizaron diversos cambios al CFDI. Ahorita vamos a hacer menciones de alguno de ellos. Esto sí, el CFDI ya es obligatorio, ¿no? No nos podemos equivocar. En el complemento de carta aporte todavía nos dan ese beneficio de pequeños errores, pero en el CFDI como tal, no. Tiene que ser de acuerdo a las nuevas disposiciones para que por favor chequen su software, verifiquen que todos los cambios o todos los nodos sean de acuerdo a la nueva guía de llenado. ¿De acuerdo? Ok. En el caso del CFDI se establece un nuevo requisito, que es el de la exportación. Es un atributo donde se expresa una operación de exportación. Este no lo traían, ahora sí te dicen, me lo debes de señalar. Seguimos. También existe un nodo nuevo donde se precisa la relación con el comprobante global. Si en algún momento ustedes manejan CFDI global, este nuevo requisito o este nuevo nodo se tiene que llenar con ese dato. ¿Seguimos? También es obligatorio a partir de 2022 el domicilio fiscal del receptor. Anteriormente no, solo se emitía el CFDI con el código postal del emisor, sin poner datos del receptor. Ahora es obligatorio el domicilio fiscal del receptor. Otro requisito obligatorio que nos habían dado la ventaja, la verdad, años atrás, es de no manifestar el uso del CFDI. Antes podíamos manejar el concepto de por definir. ¿Cuál era la ventaja del concepto de por definir? Bueno, que si tú lo querías manejar como un gasto, lo podías hacer porque no te limitaba que tú le hubieras puesto que era una inversión. Y si le querías poner inversión, adelante, tampoco estabas limitado porque lo ibas a definir en el transcurso de la operación. Pues. Hoy no, hoy tienes que establecer específicamente en el momento en que la adquieres si ese es una compra, si es un gasto o si es una inversión. ¿Cuál es el detalle ahí o cuál es el problema? Bueno, que dependiendo qué uso le das es el registro contable y el efecto fiscal que llevará ese comprobante.
Ejemplo, yo adquirí un bien y le puse inversión, pero contablemente yo lo señalo como un gasto y fiscalmente lo deduzco en el ejercicio. Ahí yo traería un conflicto con la autoridad porque me va a decir, esa era una inversión y no lo viste de derecho deducible en el ejercicio en el que lo adquieres, sino a través de un porcentaje en cada uno de los ejercicios. Entonces, es muy importante que ustedes, antes de obtener el CFDI o de emitir el CFDI, se les señale cuál es el uso que se le dará contable y fiscalmente a ese CFDI. ¿Okay? Nos quitan ese beneficio, pero pues ni modo, hay que trabajar con lo que la autoridad nos está señalando. También este punto es muy importante, habla acerca de las cancelaciones. Anteriormente, pues, ¿qué hacíamos? Emitíamos bastantes CFDIs y los cancelábamos por algún o cualquier motivo, ¿no? A veces los hacíamos nada más para cumplir un requisito de emisión de CFDIs o unos proyectos o quedar bien con el cliente, etcétera, sabiendo de que esa operación no se iba a llevar a cabo. Sin embargo, ahora la autoridad nos está limitando y dice, espérame, no puedes cancelar a diestra y siniestra un CFDI. Lo tienes que hacer de manera correcta y me tienes que señalar por qué motivo lo estás cancelando. Nos da dentro de las claves las que señalamos aquí. La 01, comprobante emitido con errores con relación. El 02, comprobantes emitidos con errores sin relación. ¿A qué se refiere con relación y sin relación? Bueno, que haya un CFDI anterior. Y el punto número 3, no se llevó a cabo la operación. Punto número 04, operación nominativa relacionada con una factura global. Para poder cancelar un CFDI, tienes que establecer alguno de estas claves y no solo eso, documentar y señalar que es correcto por esa forma que lo estás cancelando, ya que caso contrario, las sanciones la verdad es que son importantes. ¿Seguimos? Bueno, este punto en específico del público en general ha sido un tema de conversación desde el 2018, ya que en octubre se elimina en la regla miscelánea, la 271.24, el derecho de emitir el CFDI global a los obligados a controles volumétricos. Te dice, bueno, si tú estás dentro del gremio de controles volumétricos, ya no puedes emitir CFDI y vas a emitir un CFDI por cada operación. Lo que en ese momento llamábamos ticket por ticket, ¿no? Yo creo que todos nos recordamos que en aquel momento fue una controversia y todos decíamos, bueno, ¿cómo voy a facturar ticket por ticket? Es un mundo de CFDIs, es un mundo de operaciones. Hay veces que en las estaciones de servicios hasta pueden llenar 100, 200 pesos y pues tener que emitir un CFDI, por eso era algo bastante incontrolable, o la verdad tendrías que tener un departamento administrativo muy, muy grande para poder controlarlo. Sabiendo esto y con pláticas con la autoridad, pues se dio una vigencia hasta mayo del 2019. Sin embargo, en abril del 2019, antes de que entrara en vigor, pues se amplió el plazo hasta diciembre del 2019 y así sucesivamente. Se han estado ampliando los plazos hasta ahora, hasta el 2022. Todavía pueden emitir CFDI globales las estaciones de servicios. Sin embargo, tienes que cumplir ciertos requisitos. Uno de ellos, el que ustedes bien saben, es estar enviando al SAT los reportes diarios y mensuales de controles volumétricos, ¿no? ¿Cuál es el cambio para el 2022? Bueno, dentro de las reglas incorporan la 2.6.2.1 y en esta señala específicamente en el caso de controles volumétricos, si el contribuyente trajera alguna irregularidad en la opinión de cumplimiento, la autoridad se los comunicará a los contribuyentes y tendrán un plazo de 10 días para subsanar cualquier punto. Caso contrario, si no se subsana, pierden el derecho de aplicar los comprobantes globales. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, ustedes se supone que periódicamente tienen que estar revisando su opinión de cumplimiento en el portal del SAT.
A veces, por un error del propio SAT o por una distracción de nosotros como contribuyentes, no se presentó un pago, se presentó fuera de tiempo, alguna obligación no se cumplió y te aparece como tal en la opinión de cumplimiento. Bueno, si tu opinión de cumplimiento tiene alguna de esas características o alguna obligación omitida, el SAT te lo va a señalar y tú lo tienes que aclarar en 10 días. Si no lo aclaras en esos 10 días, se te quita el derecho o el beneficio de emitir comprobantes fiscales de manera global. Y tendrías que llegar a emitirlos de ticket por ticket, como lo estamos señalando. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales para que su opinión de cumplimiento siempre esté de manera positiva. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No? Ok, continuamos. ¿Seguimos? Bueno, aquí nosotros a la mayoría de nuestras gasolineras les hemos hecho llegar una hoja de Excel, ustedes la relacionamos, con cuáles son los atributos que deben de cumplir los CFDI de petrolíferos e hidrocarburos. Si alcanzan a ver la hoja de Excel, ahí me apoya, Jorge, por favor, usted que está. ¿Sí lo alcanzan a ver? Perfectamente. Ah, Perfectamente, Claudia, gracias. gracias. Ok, esta es una hoja de Excel que nosotros les hicimos llegar a las gasolineras de los requisitos que deben de cumplir en el caso del CFDI de hidrocarburos. ¿Okay? La primera hoja habla acerca del CFDI normal, que se lo das a un cliente con RFC. ¿Ok? Y en la hoja número 2, si quieres vemos la hoja número 2, habla en el caso del CFDI global o de público en general. ¿Ok? Nos regresamos a la primera, Iván, por favor. Bueno, el atributo que deben de saber, pues ya sabemos, el RFC, el régimen fiscal, el RFC del sector, el uso del CFDI que ahora es obligación, y estos nuevos conceptos que están a partir del 2021, que dice clave de producto de servicio, te señala específicamente cuáles son los que debes de manifestar en el CFDI. Por ejemplo, en la fila 49 te habla del petróleo, la que sigue es gasolina regular menor a 91 octanos, mayor o igual a 91 octanos, etc. Si quieren nos bajamos, ¿no? ¿Sí? Si fueran servicios, pues también te señala cuáles son las claves específicas que tú debes de utilizar. Bajamos. Ok, bajamos, servicio, transporte, etc. La clave de la unidad específicamente te dice que debe ser litros, barril, metro cúbico, pie cúbico, ¿no? Bajamos. Si existen retenciones, si existen impuestos, bajamos. Hacia abajo, hacia abajo. Forma de pago, método de pago, tipo leyenda impresa, ¿ok? Entonces tienen todos los requisitos. Y lo manejamos en la versión normal y en la versión de XML y en la representación impresa. Este es muy importante que ustedes lo tengan en sus sistemas para que ustedes mismos se autorrevisen, porque en algunas empresas revisamos si les faltaban ciertas características a su CFDI. De hecho, les hicimos llegar un memo con los atributos que consideramos que era necesario anexar. ¿Y el CFDI global, si quieres? Bajamos. Es lo mismo, nada más te señala nuevamente los productos. ¿Vale? Ok. Nada más de manera general, quien guste también tener este formato, te lo hacemos llegar. Nos dejan su correo y se los hacemos llegar. Listo, regresamos al material. ¿Seguimos? Ok. Como bien decíamos ahorita, se limita la canción de los CFDIs, ¿sabe? Te dice que se prevé un plazo para la cancelación y que este es que se cancelen en el ejercicio que se expidan. ¿Qué hacíamos normalmente? Como les dije, utilizábamos la emisión del CFDI para tratar de que al cierre del ejercicio cumpliéramos con un presupuesto, con un programa, etcétera, por lo que ustedes quieran. Y al cierre del año, o al siguiente año, perdón, hacían las cancelaciones correspondientes. Ya no se va a poder, tiene que hacer una justificación, ya sabemos cuáles son los conceptos que tenemos que señalar
en el momento de la cancelación y sobre todo de que las multas o las infracciones ya son más altas en este caso, ¿no? Seguimos, Diana. Ok. Reitero que se tiene que amparar y justificar y soportar el motivo de dicha cancelación. ¿Okay? Seguimos. ¿Qué hacíamos antes también? Emitíamos un CFDI para evitar la cancelación o en un dado caso, recordemos que el cliente nos tendría que aceptar la cancelación y no nos las aceptaba. ¿Qué hacíamos? Bueno, lo cancelo mediante un CFDI de egresos o mejor conocida como nota de crédito. Sin embargo, contablemente le dábamos el registro de una cancelación de ingreso, no de una devolución, descuento o bonificación. ¿Por qué? Porque decíamos, es un CFDI de egresos para cancelar un CFDI de ingresos. ¿Sí? No porque realmente sea una devolución, descuento o bonificación, sino que yo necesitaba cancelar un CFDI. Y para no esperarme a que mi contribuyente o mi cliente me lo aceptara, lo hacía a través de un CFDI de egresos. Bueno, la autoridad se dio cuenta de eso y te dice que no podrás emitir ese CFDI de egresos para una cancelación. Solamente en caso de devoluciones, descuentos o bonificaciones. ¿Vale? Si tú los emitieras como tal, y no pudieras justificar o soportar la emisión de ese CFDI de egreso como una devolución, como un descuento, como una bonificación ante la autoridad, estos no podrán disminuirse los comprobantes fiscales de ingresos. Es decir, tú vas a tener un ingreso que acumular y que declarar sin ninguna disminución. ¿Por qué? Porque lo hiciste de manera indebida. Esto también es un problema. Tenemos que cuidar nuestra emisión de CFDI, no nada más para los gasolineros, sino para todos los que nos acompañan, les aplica. No hay manera de cancelar sin una justificación. Si lo hacen, las sanciones son importantes. Y en el caso de que se haga a través de un CFDI de egresos y no se justifique que sea por devolución, descuento o bonificación, no podrás disminuir los ingresos. Tendrás que declararlo como tal, aunque no se haya celebrado la operación. Pero esa es la manera de restringir los movimientos constantes de los CFDIs. ¿Alguna duda, algún comentario al respecto? Espero que estemos siendo un poquito claros, ¿no? Entonces, igual cualquier cosa, aquí estoy al pendiente. Bueno, ya nos queda la ley del IVA. Ya pasamos código, ya pasamos ley del IEPS, pasamos comprobantes fiscales y pasamos ahora a lo que es la ley del IVA. Ya casi terminamos. La verdad, teníamos programada esta reunión un poco más, con de más tiempo, pensando que iba a ser un poquito más activa, pero no se preocupen, o sea, creo que hemos abarcado todos los puntos y lo importante es que ustedes se lleven este conocimiento. Igual les reitero, si tienen alguna duda, pues aquí vamos a estar. Bueno, ¿qué pasa en el caso de la ley del IVA? Ese también es un punto que ha estado mortificando a las que son las gasolineras o estaciones de servicio. La autoridad ha señalado que el IVA acreditable solo debe estar relacionado con los gastos e inversiones que son destinados a la realización de actividades gravadas. Eso conforme al artículo 5º, fracción 5ª, inciso 6D, numeral 3 de la ley del IVA. ¿Okay? ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué dice la autoridad? Si el IVA acreditable solo está relacionado con los gastos e inversiones que se destinan a las actividades gravadas, el IVA que las estaciones de servicios quieran acreditar serán en proporción a sus actividades gravadas. ¿Por qué? Por lo siguiente. En la ley del IEPS existe el artículo 2, donde señala cuáles están obligados al IEPS. ¿Ok? Dentro de esos obligados del IEPS pues están las gasolinas menor a 91 octanos, mayor o igual a 91 octanos. Y él dice, ok, están grabadas para IEPS. ¿Qué pasa? Cuando se adquiere combustible, de esos que estamos señalando, te cobran el IEPS, ¿ok? Pero en el mismo artículo 2A, en su 5º párrafo, señala que las cuotas a que se refiere este artículo, o sea, el IEPS,
no computarán para el cálculo del impuesto al valor agregado. Es decir, combustible genera IEPS, pero es no afecto al IVA, por lo que se señala al quinto párrafo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, como no es afecto al IVA, lo que señala la autoridad es que entonces el IVA acreditable que tú obtienes o que tú pagas a tus proveedores no lo vas a poder acreditar al 100%. Lo harás en una proporción del total de tus ingresos que estén grabados a la tasa del IVA. Porque ellos dicen, ¿cómo vas a acreditar un IVA que tú pagas si no me estás pagando el IVA del total de tu producto? Entonces, para el 2022, tal cual agarrábamos el IVA y se supondría que lo tendríamos que evitar, ya no se va a poder hacer. Tendremos que determinar una proporción de esos ingresos y generar un porcentaje de IVA acreditable de los gastos que se estén realizando. Así que tenemos que cambiar nuestros papeles de trabajo, nuestra contabilidad y llevar los controles adecuados para señalarles cuáles IVAs no los voy a poder acreditar. ¿Por qué? Por esta nueva disposición o por esto que usamos, o por el cambio que se hizo en el artículo 5, fracción 5 de la propia ley del IVA. Entonces, ese sí es un punto muy importante. En el caso de las estaciones de servicios nos tenemos que preparar porque a partir de enero del 2022 no todo mi IVA va a ser acreditado. Solo será una parte y en proporción a los ingresos grabados para efectos de IVA. ¿Alguna duda, algún comentario? Claudia, Vale. pero por ejemplo, ahí eso, lo de la proporción del IVA no acreditable, me aplica a mí, aunque yo no sea una gasolinera, pero sí estoy acreditando el 100% ese IVA. No, tú no. Porque Ok. tus operaciones son grabadas, en tu casa son grabadas al 0%, ¿no? Pero está Así es. Entonces tú sí. Esto afecta directamente a las gasolineras, a las estaciones, Ok. a todos los que son distribuidores de productos de hidrocarburos y petrolíferos, nada más. Ok, muchas gracias. De nada. Bye. Perdón, Claudia, viene nuestro caso. En su caso sí, Jorge, porque ustedes están dentro de este gremio. Cuando ustedes venden el producto, lo hacen con un IEPS, pero ese IEPS no genera IVA. Entonces, se va a tener que determinar una proporción de sus ingresos que no generaron IVA y aplicarlo al IVA que ustedes están pagando para no acreditar todo. Una parte ya no la van a poder acreditar. Lamentablemente son estas nuevas disposiciones y quedarán afectados por ese concepto, ¿no? Pero sí, a ustedes sí les aplica todas las gasolineras, todas las estaciones de servicios, todos los distribuidores, es decir, todos los obligados al sector de hidrocarburos y petrolíferos sí quedarán afectados. Correcto. Luego, si quieres, te contacto para hacer un ejemplo directamente y poder hacer un escenario, dijéramos, para poderlo ya ir aplicando de la forma correcta. Claro que sí. De hecho, es muy similar a lo que ya conocemos cuando utilizamos productos exentos. En el caso de los exentos, también una parte no está grabada y se genera una proporción. Va a ser el mismo caso, solo que en esta situación no es porque sea un ingreso exento, es porque es un ingreso no afecto. Esa es la diferencia. Oiga, licenciada, ahí viene siendo es como los ingresos que separamos por ingresos grabados y los ingresos por de Magna, IEPS de por Magna, ingresos de IEPS por Premium, así. Entonces, esa parte de cuenta que vas a sacar la proporción de tus ingresos grabados de ahí y de ahí sacando tu proporción de tus ingresos que no son afectos a IVA, eso es lo que le aplicarías el porcentaje seguro que se lo aplicarías a tu IVA acreditable para hacerlo no deducible, yo creo, o no acreditarlo, perdón. Así es, Jesús. De esa manera se tiene que hacer, hay que separar los que graban y en este caso, repito, el no afecto, que es el ingreso que ustedes cobran cada vez que cobran el IEPS. Cada que en su factura viene, no se separa en la factura, de hecho, ¿verdad? Viene el total, viene el IVA y viene el total. Sin embargo, sabemos que ese IVA que ustedes están cobrando no es por el subtotal,
Porque Ajá. el total trae un cachito que es de JEPS que no está Eso es, afectando al yo IVA. en base a los registros contables de tu póliza de ingresos, me imagino, ¿verdad? De ahí lo saca uno. Así es. De hecho, en su Ok. software, usted, si no me recuerdo, ya hicimos la separación del JEPS. Ajá, sí, nosotros sí lo llevamos separado, va Entonces, separado. ahí tendríamos que determinar de ese JEPS que usted está cobrando una proporción sobre el total de los ingresos, Ujú. y esta va a ser mi proporción de no acreditable. De no acreditable, ok. Sí, está bien, ok. Igual Sí, está entendible, gracias. les hago una hojita de Excel y se las hago llegar por ahí para facilitar un poquito esto. Ok, muy bien, gracias. ¿Sí? ¿Alguna duda más? Bueno, igual reiterarles la importancia de sus controles volumétricos. Por favor, revisen su situación fiscal, revisen su opinión de cumplimiento. Ya vieron ustedes, las multas son elevadas, las sanciones son elevadas, entonces tenemos que cuidarnos, ¿no? En ese punto. Traes ahí unas preguntas. Parece que traemos aquí unas preguntas. Las leemos y las compartimos con ustedes. Dice, ¿ya se emitieron reglas de carácter general para obtener la certificación de programas? No, no se han emitido. Como comentaba hace ratito, las estamos esperando, de hecho, desde el 2018 y no se han publicado. Ahora yo considero que para este año sí deben de salir porque quitaron el proveedor autorizado para la emisión de sistemas. Quiere decir que ya están viendo por dónde sí y por dónde no. Entonces, posiblemente este año ya salgan las reglas. Dice, la otra pregunta dice, ¿quiere decir que si yo hago deducible como compra los pagos de diésel, lo tengo que pedir como uso de CFDI de compra? Exactamente, es decir, si tú lo manejas como compra, tu uso debe decir compra, porque si tú manejas el concepto de gastos, acuérdate que no te aplicaría la proporción o perderías el beneficio de la deducción directa por ser compra, ¿no? Entonces sí tienes que establecer el concepto de compra. Tú sabes que tendrías que señalarle a la autoridad el por qué lo estás manifestando como tal, ¿no? Pero sí lo tienes que poner como compra. Bueno, esas son las preguntas que nos hicieron llegar vía chat. Bueno, concluimos el tema de cambios en el sector de hidrocarburos y petrolíferos. La verdad es que fue un poquito menos. A ver, que está llegando otra pregunta. Dice, disculpe, no sé si ya lo comentaron, pero respecto al permiso emitido por la TEC que debe venir expreso en el CFDI de combustibles, ¿es válido que esté en el PDF como texto o si debe estar en el XML con algún nodo en específico? Tiene que estar en el XML como tal y obviamente en la representación impresa. Acordémonos que la representación impresa es un extracto del XML, entonces tiene que estar en el XML como tal y en la representación impresa. Sí, si hay nodos, es una obligación nueva a partir del 2022, entonces hay que revisarlos en el caso de las gasolineras o estaciones de servicios que se manifiesten y en el caso de los adquirentes que revisen que efectivamente ya se esté manifestando y que estén autorizados. Okay. Ahí está, alguien está manifestando que existe un nodo que se llama número de identificación. Ay, Rodrigo me está apoyando con esa pregunta. Existe un nodo dentro del CFDI que se llama número de identificación. A eso se refiere al permiso. Okay. ¿Alguna duda, algo más? Bueno, concluimos ese tema, sin embargo, voy a tomarles 5 minutitos para hablarles acerca de un comunicado que les hizo llegar ayer el contador Ramón acerca de la nueva obligación fiscal relacionada con la figura del beneficiario controlador. Bueno, antes que nada, ¿qué es el beneficiario controlador? En el artículo 32 del Código Fiscal señala que es un beneficiario controlador. Se dice que son las personas físicas o grupo de personas que directa o por medio de otras o de cualquier acto jurídico obtienen el beneficio derivado de su participación en una persona moral, en un fideicomiso o cualquier figura jurídica, así como de cualquier otro acto jurídico, o es quien o quienes en última instancia ejercen el derecho de uso, goce
disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio en cuyo nombre se realiza una transacción y, aun cuando lo hagan, aun y cuando lo hagan o de forma contingente. También es un beneficiario controlador quien directa o indirectamente o de forma contingente ejerce el control de la persona moral, fideicomiso o cualquier situación jurídica. Esos son los beneficiarios controladores. Y esta nueva disposición, a partir del 1 de enero del 2022, dice que dichas personas tendrán que cumplir con los siguientes requisitos. Dice, de conformidad con lo establecido en el artículo 32b, tercero del Código Fiscal de la Federación, a partir del 1 de enero del 2022, todas las personas morales, fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en caso de cualquier figura jurídica, están obligadas a obtener y conservar como parte de su contabilidad y a proporcionar al SAT, cuando dicha autoridad así lo requiera, la información fidedigna, completa y actualizada de sus beneficiarios controladores en las formas y términos que dicho órgano desconcentrado determine mediante reglas de carácter general, las cuales han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de 2021. Es decir, si tú eres un beneficiario controlador, ya dijimos que puede ser aquel que directa o indirectamente ejerza control sobre una persona moral y otros supuestos, tienes que tener toda la información de tus controladores, estarla actualizando y estarla entregando a la autoridad cuando ellos te lo señalen, ya que de no cumplir esta disposición, las multas están muy elevadas. Por eso fue importante hacerles mención en esta pequeña reunión de ellos, porque te dicen que en caso de no obtener, no conservar o no presentar la información de los beneficiarios controladores, puedes tener una multa desde 1.500.000 a 2 millones por cada beneficiario. Así es que si no obtienes y no resguardas la información de tus controladores, es decir, del gremio donde tú estás, puede ser multa de 1.500.000 hasta 2 millones. Punto número 2 dice, no mantener actualizada la información relativa a los beneficiarios controladores. La multa es de 800.000 a 1 millón de pesos por cada beneficiario. Presentar la información de los beneficiarios controladores de forma incompleta, inexacta, con errores o en forma distinta a los señalados en las disposiciones fiscales, de 500 a 800.000 pesos por cada beneficiario. Entonces, es muy importante que resguarden la información que se señala en este boletín que les hizo llegar el contador a todos ustedes a través de vía WhatsApp, para que por favor lo revisen, verifiquen la documentación, las obligaciones. Igual aquí estamos a su disposición para cualquier duda, porque las multas son importantes. Aquí las recomendaciones que se están dando es que revisen sus actas de asambleas de socios, los avisos presentados ante el sistema electrónico de sociedades mercantiles, sus libros de socios opcionistas, sus actas constitutivas, sus actas de fusiones o escisiones, los poderes para actos de administración y de dominio y los registros y las inscripciones, ante el registro público de la propiedad, para saber quiénes son los que caen esos supuestos de sus empresas, ¿no? Entonces, es muy importante que por favor lo analicen y aquí estamos a la labor. Bueno, creo que solo me resta más que agradecerle. Dice, aquí nos están dando una pregunta. Solo en este sector entra la 4.0 obligatoria, también puede estar conviviendo con el 3.3. Daisy, ahí lo que yo tengo entendido es que ya te vas directamente a la 4. No, ya no puedes estar conviviendo con la 3.3. Sin embargo, ese punto te lo checo aquí con los muchachos y te lo confirmo. Pero mi conocimiento es que ya son 4 todos. Todos te refieres a todos los sectores. Lo que pasa es que en la página sí viene que va a estar un periodo de convivencia de aquí al 30 de abril. Okay. Entonces, así lo llaman periodo de convivencia. O sea, la 3.3 con la 4. Déjame que lo checo entonces. Yo tenía entendido que era solo la 4 ya, es obligatoria a partir del 1 de enero, pero igual a lo mejor, como tú bien señalas, está esa disposición que amplían el plazo o el beneficio de duda, mejor dicho. Posiblemente sea eso, pues, y la convivencia. Ok, bueno, gracias, Claudia. Pacheco, gracias a ti. ¿Algo más? ¿Alguna duda, algún comentario?
Bueno, pues nada más me resta que agradecerles su presencia. Espero que haya sido de su agrado. Espero haber ampliado un poquito más el conocimiento sobre este sector. Y pues nada más reiterarles que cuiden sus controles volumétricos, que lleven a cabo sus bitácoras y que traten de llevar los mejores controles porque la autoridad sí está siendo un poco drástica con este sector. Entonces, muchas gracias de nuevo y nos vemos en la próxima. Saludos. Gracias, Claudia. Gracias.